En la última parte se trata de que a las dos matrices de riesgo, las matrices de riesgo que ustedes tienen, le tienen que poner los controles para esos riesgos que ustedes pusieron ahí. ¿Qué controles le van a poner? Tienen que determinar en la evaluación de los controles. Cuando nosotros evaluamos los controles, tenemos tres maneras de, si bien es cierto, aparecen en Lava, pero por lo menos a mí me interesa lo siguiente. Un control, por ejemplo, si tiene el 90%, cubre el 90% de los riesgos. Entonces, sería, en mi opinión, a lo mejor óptimo. Cubre, es capaz de controlar el 90% de los riesgos. Un control que tome, vamos a suponer, el 75% de los riesgos sería suficiente. Por ejemplo, estoy poniendo parámetros así en general. Pero alguien podría decirme, ¿sabe? Yo considero óptimo si controla el 100% de los riesgos. Depende del criterio que ustedes ocupen. Pero aquel, por ejemplo, que cubre solamente el 50% y menos de los riesgos, sería insuficiente. Esa sería una forma de calificar el control. Ahora, ¿cómo se hace esa evaluación del control? Generalmente uno aplica el control, ustedes lo determinaron ahí, o lo van a determinar. Yo le había pedido un riesgo para acá, un control para cada riesgo. Lo van a determinar ahí y lo van a evaluar. Ahora, ¿cuál es el mejor? No sé, ustedes verán lo que consideren que es mejor para el tipo de riesgo. Uno que hace en la práctica, uno fija cuáles son los controles de riesgo. Tomemos algo simple. Supongamos que en la puerta de la empresa no hay nadie recibiendo, sino que llega una recepción exclusivamente, pero no hay guardias. La puerta. Y se detectó que entraba igual mucha gente porque la persona que estaba de recepción, mientras atendía a uno, a alguien se le podía pasar por el lado, etcétera, etcétera. Supongamos que ese sea el caso. Y ahora se decide poner una persona en la puerta antes de entrar, de ir a la recepción. ¿Cómo controlamos? Nosotros tenemos que ver en la práctica qué pasa. La persona que está en la entrada deja entrar a todos. Si el procedimiento es que le va a pedir el carnet previamente, se lo pide a todos. Entonces ahí evaluamos. Que el control, por ejemplo, supongamos que se lo pide a todos. Significa que el control cubre el 100%, ¿cierto? Entonces sería ese control óptimo. Supongamos que no se lo pide a los familiares de la gente que trabaja al interior de la organización. Y eso significa, vamos a poner, el 10% de la gente que entra. Entonces ahí tendría el 90%. A lo mejor ahí tendríamos que decir que es suficiente. ¿Cierto? Y ahora, si en realidad un día se los pide a las personas, otro día no, y un día pide a todas las personas, otro día algunas, ahí sería insuficiente. No sirvió, ahí tenemos que definir. Ese tipo de control no sirvió, pero ahí vamos a tener que calificar si la persona no sirvió o el procedimiento está mal diseñado. ¿Me siguen más o menos con la lógica del tema? Hola. Entonces, eso es lo que uno hace en la práctica, es decir, constata en diferentes horarios y diferentes días si funcionan o no los controles que se han determinado. Y ahí uno evalúa. Eso es lo que pasa en la radio. Bueno, ahora como este trabajo es teórico, ustedes más o menos tienen que ponerse en estos casos. ¿Qué pasaría si pasa tal o cual cosa? O sea, ¿cuánto yo podría cubrir al asumir este tipo de control? ¿Con cuánto yo me daría por satisfecho que controlara a la persona? Porque actualmente si el control no está, significa que el control es cero.
cero. Por lo tanto, si yo ahora pongo una persona que va a controlar, ¿con cuánto yo me daría por salir? Si controla el 90% de los casos, el 95% de los casos, eso depende de usted. ¿Vamos? Ya, entonces, el trabajo va a consistir en que ustedes van a determinar los controles ahora para los riesgos que pusieron en la matriz de riesgo, para los controles, y la evaluación, es decir, cuándo ustedes consideran que el control es óptimo, cuándo consideran que es suficiente y cuándo consideran que es insuficiente. ¿No? Óptimo, suficiente, insuficiente. ¿En qué caso ustedes considerarían que el control es óptimo y cuándo si es suficiente y cuándo es insuficiente? Revisen el lado, ahí hay un ejemplo. Y sigan, digamos, los pasos que ahí aparecen. Y a continuación, una vez que han hecho este tema, hay que hacer un informe, que es el informe final del caso completo. Y eso también está en el lado, pero lo vamos a proyectar aquí para darle alguna explicación. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Necesito que alguien prenda el proyector. Alguien. No está conectado. Hay máquina. Hay máquina. Está súper difícil. Pasa. Uy, no sé. Vale. ¿Alcanza, no? Vamos. Muchas gracias. Son 5. Bello. Bueno, este se parece mucho al informe de auditoría. ¿Ustedes vieron el informe de auditoría? Una auditoría de estado financiero. ¿Sí? ¿Vieron el informe con opinión, sin opinión? Sí hicimos. Con salvedades. No, con ¿Ese no es? salvedad. No es sinceridad. Ah. Veamos. Eso está en el ABA, por lo tanto, ya, aquí hay un asunto que todos los alumnos, o la mayoría de ellos, cometen el mismo error. Generalmente cuando uno pide un informe de estado financiero, en el caso de la asignatura de estado financiero, se salta en la parte de arriba, porque creen que el informe se lo están entregando al profesor. Y ese es el graso error, ¿no? O algunos no ponen nada. Entonces, cuando a mí me pasa, cuando yo hago esta asignatura, a los alumnos, y no está la parte de arriba, y además abajo, como es la última parte, dice firma el auditorio, y no está quién está emitiendo el informe, yo digo que me llegó una nómina, así que es conocido. Cero puntos. Porque así es la realidad. No puede alguien mandar un informe, por mucho correo electrónico que sea, de esta naturaleza. La parte de arriba es a quién va dirigido. Nosotros siempre vamos a poner a quién va dirigido de acuerdo a quién nos contrató. Si nos contrató el gerente general, que en el caso de riesgo ordinariamente hace la auditoría de riesgo, entonces nosotros vamos a poner señor fulano de tal, gerente general de la empresa tal. Los vocativos también vamos a poner ahí.
Entonces, si nos contrató el presidente del directorio, vamos a poner, señor fulano de tal, presidente del directorio de la empresa tal. Esa es la formalidad. No, pues si lo ponemos así como está aquí, en ese ejemplo, sería lo mismo que poner a los que resulten responsables. O sea, a nadie. ¿No? Entonces, luego está si estamos haciéndolo en forma individual o colectiva, es decir, si formamos parte de una organización o lo estamos haciendo en forma individual. De nuestra consideración, si estamos trabajando en una constructora, de mi consideración, si estamos trabajando en forma individual. Bueno, ahí eso eventualmente funciona tal como está ahí. Ahí no hay nada que explicar porque son la descripción de la compañía que nos ha contratado y en general lo que se hizo. Los antecedentes, dice, los riesgos fueron informados por la administración de la empresa. Claro, generalmente la empresa sabe cuáles son sus riesgos. Si ustedes ven la memoria, ahí aparece algunos riesgos. Pero cuando uno lee eso y hace el análisis, se va a encontrar con la segunda parte que ustedes hicieron, con riesgos que la empresa no consideró, pero sí pueden ser importantes en un determinado momento. Estos son los 5 riesgos que ustedes descubrieron ahí. Entonces, nuestro trabajo consistió, dice aquí, identificación de la empresa, actividad, giro, misión, objetivo, estrategia. Ya, aquí, en esta primera parte, es lo más fácil de hacer, pero por la obviedad se salta muchas veces. Cuando nosotros hablamos de, acuérdense lo que estamos haciendo la auditoría de riesgo. Por lo tanto, tenemos que ver la actividad y el giro. ¿Qué nos daría la actividad desde el punto de vista del riesgo? ¿Qué tipo de riesgo nos daría? ¿Cómo qué tipo? La actividad de la empresa, ¿qué riesgo nos daría? El riesgo externo, ¿no? Bueno, no daría ningún riesgo. ¿Cómo se No, llaman riesgo. eso? Los que no, hay unos riesgos que son inherentes. Los riesgos inherentes, Eso. correcto. Los riesgos inherentes que son propios de una actividad determinada y son diferentes de acuerdo al tipo de actividad. El riesgo inherente a una empresa que se dedica a limpiar vidrio en edificios de altura es diferente a una empresa distribuidora de productos. Ambos tienen riesgo, pero son de naturaleza diferente. Entonces, la actividad tenemos que tenerla clara para poder saber cuáles son los riesgos inherentes. Lo segundo, las personas al interior de la organización se tienen que portar de una manera determinada, de acuerdo a la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa. Por ejemplo, si vamos a un centro de salud, ¿cómo van a vestir a la gente que trabaja ahí? Con uniforme, ¿cierto? Y tenemos gente que está en la Ciertos colores. la gente que está, los enfermeros, las enfermeras, ¿cierto? La gente que es de obstetricia, la gente que es de odontología, etc. Entonces, ahí hay una misión, cada uno tiene una misión diferente dentro de un objetivo común. Entonces, esa situación tiene que estar clara para la gente de la organización. Y eso nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del riesgo. Ahora, ¿por qué eso, por ejemplo, el médico utiliza un delantal solamente para verse más encajoso sobre el cuerpo? ¿No? Para tirar pinta ante los pacientes. ¿No? Pues tiene una razón. Uno lo identifica de esa manera. ¿Cómo? Uno lo identifica de esa manera. El que anda con el delantal.
No sé, para no. Pusieron delantales y este es medio. No, pero. No sé. ¿Por qué no con el delantal? ¿O el de Coca-Cola? Sí, es el que manda, El supervisor. el jefe. No, porque primero, si lo delantal es blanco, ¿por qué no es negro el delantal? Por la limpieza, Porque no se ve si por está la limpio o no higiene. está limpio. Claro. Y siempre tiene que ser impecable porque ellos trabajan con gel, con bacterias. Claro, por higiene. Entonces no debe haber ninguna suciedad al respecto porque puede contaminar a otro de los pacientes. Eso tiene que ver con el objetivo de la empresa, con la actividad que desarrolla, una actividad de salud. Bueno, entonces, por eso tenemos que saber ese tipo de cosas. Ahora, supongamos que nos encontramos haciendo la gestión de riesgo y vemos que los delantales blancos de los médicos están manchados Ha percudido. con sangre, etc. ¿Qué pasa? ¿Estaría bien eso? No. Está complicado. Y la única manera en que se ve eso es a través de un delantal. Entonces tiene su objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué está hecho de esa forma? Lo que tenemos que tener claro también es definir los riesgos. ¿Se acuerdan que es una de las primeras cosas que vimos con el riesgo 1, 2, 3, 4, 5 y estos otros 1, 2, 3, 4, 5 están definidos? Y además nosotros los clasificamos. Vimos que eran de acuerdo a la actividad, de acuerdo al origen y de acuerdo a la naturaleza. ¿Verdad? Bueno, eso tiene que estar claro porque cuando nosotros hacemos la parte de comentarios o de observaciones, tiene que estar relacionado con eso, si cumple con ese requisito. Por lo tanto, para hacer el comentario, el riesgo tiene que estar bien clasificado, si no, no vamos a andar cerca con la recomendación. Nosotros le decimos que es un riesgo que no es sistemático y en base a eso después le damos una recomendación y resulta que es sistemático. Entonces no va a servir lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, nosotros vamos a definir los riesgos en esto, acuérdense del informe. Por ejemplo, vamos a decir cuáles son los riesgos que nosotros encontramos. Y el detalle de ello lo vamos a ver en otra parte. Ahí lo vamos a ver. La probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Eso tenemos que tenerlo definido. Porque todos los riesgos tienen el mismo grado de probabilidad de ocurrir. Y lo más importante, el número 4. Todo esto se hace para poder, ¿cierto?, aminorar o evitar algún siniestro que dañe el patrimonio de la empresa. Ese es el objetivo de la auditoría de la gestión de riesgos. Tratar de determinar los riesgos para evitar que se produzcan y dañe el patrimonio de la empresa. Nada más que para eso. Ahora, ya vimos en clases anteriores que todo tiene riesgo, toda actividad, ninguna actividad puede decir que no existe el riesgo. Solo que son de diferente índole. Y luego tenemos la severidad, donde indicamos cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto? ¿Es alto, medio o bajo? Y por último, para mostrar todo esto, nosotros presentamos la matriz de riesgo. En este caso, nosotros vamos a presentar, ustedes ya lo hicieron, las dos matrices de riesgo. La matriz de riesgo con los riesgos que aparecen en la memoria, más la matriz de riesgo con lo que ustedes descubrieron. Entonces, lo vuelven a poner. Ahora, los controles propuestos por la sociedad aquí está separado. Es decir, ustedes pueden aquí indicar que el control para
para el riesgo 1 es tal o cual, o para el riesgo 2 tal o cual, etc. Lo van detallando. Y lo indican el porqué. Si ustedes se fijan, cada uno de los elementos de este informe dicen al final comentarios del auditor. Y ahí dice lo que ustedes tienen que poner. Acerca de la eficiencia, dice la validez de los controles. Ahí va lo que acabo de poner arriba. Si los controles que nosotros hemos definido tienen el carácter de óptimo, de suficiente o de insuficiente, o en qué caso. Y luego la matriz residual. Esto es lo más, yo diría que es lo más complejo. La matriz residual, donde recuerden que cuando nosotros determinamos una matriz de riesgo, es para un cierto porcentaje, vamos a cubrir un cierto porcentaje de riesgo, no vamos a cubrirlo en un 100%. Entonces vamos a ver qué riesgo uno va a tener, por ejemplo, el 95%, otro va a tener el 92%. Entonces la matriz residual es del porcentaje que falta para cubrir el 100%. ¿No? Claro. Entonces uno se va a encontrar con matriz, mientras la matriz residual sea, los porcentajes sean más cercanos a cero, significa que hay un mejor control. es mejor control y están más controlados los riesgos. Entonces, una matriz residual tenemos aparece con 2, otro con 3, otro con 4, es decir, que lo tenemos prácticamente controlado. Entonces, si tenemos una con 10, el matriz residual con 20 o con 30, quiere decir que hay algo que ahí no está bien. Bueno, y por último la opinión final, que está en el 10, la X ahí, opinión final del auditor del modelo de riesgo establecido. Es decir, habla de modelo de riesgo en relación a lo que ustedes proponen, cuáles son los controles que ustedes están proponiendo. Y en ese caso se necesita la opinión de ustedes. Con eso se va a controlar qué porcentaje, porque ahora tienen que hacer una opinión global, qué porcentaje de los riesgos con el trabajo que ustedes hicieron se van a controlar. El 50%, el 30%, el 30%. Ahora también tienen que ver por cuánto tiempo, tienen que especificar ahí el tiempo. Si yo hago una matriz de riesgo y determino control, ¿por cuánto tiempo? Acuérdense que en los controles tenemos que indicar la periodicidad de ellos. Vamos a controlar cuánto, diariamente, semanalmente, mensualmente, bimensual. No todos los controles van a tener, se van a evaluar con la misma cantidad de tiempo. Eso es lo que ustedes tienen que definir en los cursos. A la larga, en la última parte, más que nada es profundizar lo que ya hicieron. Aquí cosas nuevas son muy pocas, la matriz residual puede ser una cosa más nueva de lo que ya han hecho. Y lo otro, en la opinión del auditor, es el punto de vista de cómo ven el control. Pues si ustedes fijan un control es porque van a tener, valga la redundancia, el control del riesgo. Si ustedes hacen un control que solamente va a cubrir el 10%, estaría ahí. No. Por ejemplo, la capacitación, en mi caso, en el tema de horario, capacitar a los... Pero los parámetros, acuérdense, los parámetros de eficiencia del control los fijan ustedes. ¿Cuándo consideran que es óptimo? ¿Cuándo consideran que es suficiente? ¿Cuándo consideran Ahí lo vamos a tener que ver. Yo creo que vamos a tener que elegir algunos de los controles más, por eso le pusimos varios. Bueno, Sí. Le preguntamos al profe. sí, los mejores. ¿Preguntas? ¿Cómo? Sí, yo. Y yo. Cuando usted lee la estructura del informe, no me queda claro si este es como el informe final que uno da, porque como habla que uno tiene que
pone la matriz, es como que fuera la estructura del informe general, como del informe que uno le entrega. Examen. Claro, entonces me cabe como, o si es de la opinión final que lleva todo esto, no, eso no, como que no me quedó claro, profesor. No, no, porque aquí estamos juntando todo. Nosotros en la primera parte no hicimos un análisis de los controles. Claro. No, pero por ejemplo cuando uno, en otro informe que hemos hecho, uno hace el informe y al final da la opinión del auditor y eso es como un resumen, ¿cierto? Sí. Ya, pero acá, como usted fue dando los puntos, pareciera que en la opinión final van como esos puntos. Exacto, así es dividido. Es dividido. Por ejemplo, sobre la matriz residual, ¿usted a quién se lo observa? Ya, perfecto. Es solamente los comentarios de ese punto, de la matriz de riesgo, son los comentarios de eso, ya, profe. Y hablamos acá, por ejemplo, recomendaciones, digamos, para informar a la empresa, opinión final del modelo de gestión. Aquí, cuando habla del modelo de gestión, habla de todo. De todo. Por ejemplo, aquí ustedes tienen que decir, con esto que hay, todo lo que aparece más arriba, ¿cuánto van a controlar? Ya. Van a controlar el 80% de los riesgos, el 90% de los riesgos, pueden sacar el promedio si quieren. No, pero es porque esto es subjetivo. Claro. Ustedes tienen evidencia para que esto sea objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, saben que un control puede ser, no sé, va a controlar el 80 o el 90%. Pero no lo estamos de los riesgos. aplicando efectivamente, entonces. Claro, entonces ahí ustedes determinan con este modelo de gestión, pero tienen que poner aquí cuándo se va a evaluar el modelo de gestión, eso es lo que acaba de decir. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cuánto se va a evaluar? Ya. Porque esto no se puede hacer primero porque la auditoría de gestión es cara. Y segundo, porque no tiene sentido si va a hacer usted, va a aplicar un procedimiento y lo va a cambiar mañana. Tiene que en el tiempo ver cómo funciona. Entonces lo que uno pone ahí generalmente es el tiempo que uno cree que esto debería revisarse para una futura reestructuración, etc. Los anexos al informe. Aquí, a ver, pongan atención en esto, o esto es importante. Usted me acaba de hablar de la matriz de riesgo y todo eso. Todo eso, por ejemplo, matriz residual, a partir de información presentada por el observación en la matriz residual, usted hace la observación y dice ver matriz residual en anexo. Ya, profesor. O arriba, en la otra situación igual, cuando habla de la matriz de riesgo, ver matriz de riesgo. Sí, En anexo. En anexo. No vuelven otra vez a poner la matriz arriba, eso estoy Sí, ya. sino La que citamos. ya ustedes aquí dan su opinión sobre la matriz de riesgo. Sí. Entonces, cuando alguien lee el informe, va a ir al anexo, va a ver la matriz y va a revisar lo que ustedes pusieron ahí. Ya. Sí, profe. Sí. Eso se hace así. Bueno, en la auditoría también. Ya. Pero eso ya lo saben, ustedes son expertos Claro. en auditoría. Conocimientos sólidos. Otra consulta. Como este trabajo, o sea, como esta parte del trabajo, en el fondo igual está fundamentada en la primera parte del trabajo, la revisión de esa parte, pues, porque como sabemos si esa parte está, claro, está bien hecha, está bien enfocada, le decimos. No, pero si eso, digamos, ustedes la van a tener de vuelta al trabajo. Hoy día. Ah, Miren, yo lo vi, no le he puesto la nota, o sea, marqué lo que está bien, lo que está mal. Pero más que nada las clasificaciones, ahí es donde está el problema. No leyeron ahí, algunos leyeron en forma somera, no, ya ponen esto, ya listo. Esto me parece que... apúrate que se entrega a las 11. Quedan 5 minutos. Pero así es, ¿no? No, profe, no fue así. Fue clase a clase. Sí, fue clase a clase. Difícil o analizado. No, sí, yo no digo que es fácil. No he dicho que es fácil. ¿Ah? Pero dije que la mayor parte de los errores están en la clasificación. Teníamos que un poco de... Pero porque no sabes si es la suya, la amiga, ¿no? Sí, pero es que antes quiero mostrarles como el tema y ahí lo conversamos. Claro. Sí. Lo que sí, a ver, aquí quiero que
vamos a comenzar el siguiente. Bueno, esto lo voy a hacer la próxima clase, pero ahí lo vamos a ahondar. Pero de todas maneras se lo voy a dejar. Bueno. Nosotros, ordinariamente, en cualquier actividad, nosotros determinamos los riesgos por lo que vemos. ¿Ah? Por lo que vemos. Y nos olvidamos que hay cosas que subyacen, ¿ah? Que no se ven, no están a la vista. Ya que a ustedes les gustan los alimentos y todo eso, pongan el siguiente caso. Ya no tomo leche. Pongan el siguiente. Usted, vamos a suponer, vamos a un restaurante. Todo aquí, la convivencia al final de la semana. Bien ahí, epa. le subimos el pelo. Tenemos libre. Tenemos libre. Vamos a un restaurante, para no decir que vamos aquí al casino, al kiosco. Bueno, vamos a un restaurante y pedimos un plato X, cualquiera. Está limpio el lugar, está limpio el plato, el servicio también, las copas extraordinariamente bien. Entonces, nosotros qué decir, y está buena, más Pinta para bueno. Buena apariencia. está sabrosa, ¿verdad? La parrilla y lo, 5 estrellas. está sabrosa la Comer. ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Cómo te fue? Bien. Y no hicimos ningún análisis, nada, ¿se fijan? Claro. Uno cuando va no hace el mayor análisis, hace eso. No, llega. Come nomás, ¿cierto? Come y toma. Ya. Pero ¿cuál es el riesgo que tiene esa empresa? ¿Dónde está el riesgo? El riesgo podría estar en la cocina, ¿verdad? Ahora, ¿qué riesgo tendría la cocina de ese restaurante? Manipulación de alimentos. ¿Qué más? Contaminación cruzada. ¿Ya? ¿Qué más? Las ratas. Plagas. Sí, plagas. O sea, no evitemos en la descripción, pero plagas. Plagas varias. ¿Qué más? ¿No? Sí, Accidente en la cocina, perfecto. por ¿Qué manipulación. más? ¿No? Recuerden, tienen que partir de la premisa, toda actividad tiene riesgo, toda, absolutamente toda. Incluso cuando ustedes preparan comida en su casa, tienen riesgo igual. Lo que pasa es que uno lo hace en forma ordinariamente, entonces no se da cuenta del riesgo. La preparación en sí, pues si se le pasó, se le quemó, eso es un riesgo. Pierde todo. Sí, yo que soy mala para cocinar, sería un riesgo increíble, la sal, todas esas cosas. Ya, pero hay un elemento, por ejemplo, que no se analiza así de buenas a primeras porque no sé. Todo eso que ustedes me dijeron está dentro de lo que habitualmente se hace. Pero por ejemplo, Sí. si yo tomo solamente esos elementos, sencillamente significa que yo voy a controlar los elementos que yo determiné como riesgo. ¿Recuerdan eso? Solo voy a controlar los elementos que yo tomé como riesgo. Es decir, si a mí se me pasó un riesgo, yo no lo voy a controlar. Claro. No va a tener ningún control. Ya. Vamos a suponer que el chef que está en la cocina tiene tuberculosis. No, pero todo, ¿cierto? No lo vemos. Nosotros El no profe y sus conocemos. casos. Sí, ya no vamos a querer No. comer. Ah, Nada de leche, nada de pollo, nada de chocolate. De la leche no, no es que yo pongo casos extremos, no, pues, probablemente el Usted va a extremo estar aquí de nos extremo vamos. igual. Que le diga contarle el caso. Vamos a bajar de peso. Ya, lo que pasa es que lo que quiero mostrarles es lo siguiente, que nosotros damos por hecho muchas cosas, ¿cierto? Y al dar por hecho muchas cosas nos saltamos los riesgos, ¿no? Entonces cuando se produce un problema, por ejemplo, imagínense cuando hay una intoxicación por mayonesa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde generalmente se produce? No solo en la parte, en el kiosco de esquina, aparece en los hoteles, en los restaurantes, ¿dónde aparece? ¿Se fijan? Entonces, donde alguien cree que el asunto está, pero Perfecto. perfecto. Entonces, entonces no se nos tiene que pasar ningún riesgo, a eso es lo que estoy tratando de decirlo, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente debiera hacer? A mí todo esto puse el mismo caso en todos los cursos de riesgo que yo tengo. Solamente en uno
en uno de los cursos, una persona me dijo, ¿sabe? Lo que usted dice es verdad. ¿Por qué? Porque resulta que mi mamá trabaja en un restaurante y ella cada 3 meses, no me acuerdo si cada 2 o 3 meses, ella tiene que hacerse un chequeo médico. Y Se por lo estas paga vacunas la igual. empresa. ¿Ah? No, pero la vacuna, pero usted tiene que hacerse un chequeo médico. Ay, pero sí. Está bien. Entonces, claro, pero me refiero, no es que yo me siento enfermo y ahí me hago el chequeo médico, no, es preventivo, ¿te fijas? Es control preventivo. ¿Se acuerdan con lo que vimos los tipos de controles? Sí. Preventivo, predictivo y correctivo. Bueno, Sí. volvimos a traer la chista mundial. ¿Ah? O sea, estamos dentro del ámbito. Ya, tiene su propio. ¿Ah? Vas a ver. Entonces, lo que quiero decir de que en el resto, por ejemplo, en otras personas, no, pues no se hace. ¿Y por qué? Por costo. Por costo no se hace. No se hace. Pero eso pone en peligro la salud del resto de las personas. Claro, va a depender de la empresa igual, porque efectivamente las empresas que más se les controla son las empresas más grandes, entonces esas son las empresas que tienen más controles preventivos. Claro, las pero empresas uno, más pero pequeñas. uno no solamente come la empresa Claro. grande. Y son las Claro. que hacen gestión de riesgo, pero una empresa chica no tiene presupuesto como lo sé. No, de acuerdo, pero tienen igual que considerar los riesgos. No se puede saltar los riesgos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quiero un poco para que se lleven la visión. No dije que no dejen de comer y todo ese tipo de No, cosas. si no hay nada. Difícil Para la que se visión. lleven la visión de qué es lo que pasa cuando uno no percibe el riesgo, que está fuera de control. Ese es uno de los grandes problemas. Y por eso esto es tan importante. Porque lo que pasa es que nosotros aquí no le damos importancia, en nuestro país no le damos importancia a eso. Pero eso sí es importante, la salud de la población sí es importante. Aquí nosotros no deberíamos tener nunca un caso de salmonela, por ejemplo. Pero todos los años estamos con el problema. Entonces ya no somos ya ni de segundo mundo, ya somos como de quinto mundo, porque en el primer mundo eso no pasa, Son malos controles. no hay control. Porque eso no se piensa que puede pasar, por eso es que no hay control. Preguntas, comentarios. Eso por lo del trabajo no me lo respondió. ¿Cómo? Y le pregunté por el trabajo, pues me dijo, es que lo he visto, pero ¿cuándo más o menos podríamos No, el saber? fin de semana. Ah, Fin no. de semana, o sea, fin de semana yo lo... La próxima semana nota, podríamos y la tenerlo, próxima clase vamos a ver. la retroalimentación. Ya, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno. No por parece el que- momento. Parece que con el caso extremo lo desperté. Van apareciendo. Empezaron a pensar, oye, cuando me enfermé en tal fecha parece que... ¿Quién? Los de allá afuera no, pero No van. ¿No de afuera? Se aguantan todo el día. ¿Ese no estuvo Galván? La señora esa que está afuera parece que arrendó la casa de la esquina. Así que... Mira, el profe se está. Mira, el profe. Controló. Viejo, porque yo tengo que ver... Anda atento. A ver. Y tiene que tener agua corriente. Yo no conozco ningún kiosco que no tenga agua corriente. ¿No? Pero eso está dentro de las normas de salud. Y por eso todos los carritos con comida y todo eso. Es que como hay, igual esos permisos así que da el municipio se llaman permisos precarios, no sé si tendrán como las mismas normativas de salud. No sé. Pero es que ese no es el punto. El punto es qué pasa con la población. Gente que come. Claro. Sí, esa es toda la historia. Claro, cuando uno fríe una sopaipilla en la casa, sabe que si tiene la primera fritanga o la segunda fritanga. ¿No? Claro, pues, pero en la calle no. No sé. No sé, porque una El vez aceite terminamos negro, todo. No sé si existe. Cambien el aceite por semestre. como fuera. Bueno, no, pero digamos, ven, esos son casos extremos. Ahí ya ustedes hacen. De ese hablan, pues desde afuera. Pues.
Sí, pues si este casi no tiene de todo, pero para lavarse y todo, el de afuera, dijo la Eli. Bueno, pero eso es un poco lo que yo quería traerles hoy día. En la próxima clase vamos a ver otra situación. Pero por ahora me interesa, porque si yo les traigo un caso simple, se van a olvidar, pero los casos extremos no se van a olvidar. No, el de la leche, el Nico no lo supera. ¿El de la leche? Sí. ¿Leyó algo de eso? O sea, el informe que usted... Tenéis que ver la película. Ah, no, pero de cuando retiraron la leche acá en los supermercados. En silencio. ¿Vio la cantidad de países que la nube radioactiva afectó? Casi toda Europa. ¿Sí? Entonces, y esto estuvo durante por lo menos un año, votando cuenta. Lo que pasa es que no se dicen cosas desde el punto de vista económico, que es perjudicial y también puede alarmar a la población y todo este tipo de cosas. Imagínense, yo puedo hablar de esto pasó el año 86, estamos en el 2024, yo estoy hablando de esto en 2024. Han pasado muchas cosas. Sí, pero pero nadie ha dicho nada. igual se crea pánico. Ni un artículo, nada, cero. Y la radiación no se va, así en un año tampoco son... No, por supuesto, pero baja Claro, va bajando la intensidad. Sí. Entonces, pues, todos decimos ahí, ¿qué pasó con el problema con la malformación, las enfermedades extrañas y todo eso? Porque ahora ya está saliendo. La alimentación. Bueno, preguntas, comentarios. Profesor, ¿va a repasar la presentación de los días? Pero la próxima clase, Lo voy a anotar. usted me recuerda, pero no voy a ir la próxima. Ah, Sí, porque ahí además vamos a ver la próxima. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Así que ya saben cuándo estamos terminando. sí. Para que le digan al resto. Sí, se entrega la última evaluación el 26 de... 26 de junio. El 26 de junio, 23:59. Miércoles. 23. Miércoles 23 de junio porque él tiene que tener la evaluación al 30 más tarde. Y después vienen los exámenes. Y se acabó el semestre, así que prácticamente tenemos cuántas clases, son 2 por semana, supongamos. Nos quedan, no, pues nos quedan, no, pues un mes, pues nos quedan 6 clases. Menos porque tiene que afectar. ¿Hay un feriado por ahí? ¿Miércoles o viernes? Los No, es jueves. jueves. Ah, no es sándwich, en mi calendario es sándwich. Salvo que haga En el calendario de la Eli es sándwich. No,